Entonces, estamos aquí en la clase de transporte urbano y estamos haciendo esta clase virtual precisamente porque hay un problema de transporte urbano que ha paralizado un poco las ciudades colombianas. Hoy, 22 de febrero del 2023, para que quede para el registro de la grabación. Y se trata de que los taxis están haciendo unos reclamos al gobierno nacional. ¿Saben cuáles son? Creo que es porque quiere que quiten todas las plataformas de, pues como Didi, Uber, InDriver, más que todo por eso. Porque ellos Mm, pagan ciertos impuestos y esas plataformas no los pagan. esa. José Luis Arevalo también quiere opinar. Profe, que sí, de acuerdo con lo que dice la compañera María, y que pues principalmente porque ahorita hay un proyecto de ley, o dos, si no estoy mal, donde pues se busca por parte de los senadores como regular las plataformas digitales, y pues me imagino que entonces los taxistas pues están haciendo obviamente su presión política como gremio, pues para tratar de que se le, pues la forma en que se regule ello, y sobre todo lo que ellos han pagado por el cupo y demás, pues termine siendo un estado de cosas beneficioso para ellos. Así es. Entonces, en Colombia pues existe una ley para los taxis, así como la hay para los camiones, para los buses y para los vehículos especiales. Eh, y ese decreto de los taxis pues establece que para prestar el servicio de transporte público individual, que es el de los taxis, eh, los, los vehículos tienen que estar afiliados a una empresa. La empresa tiene que estar homologada por el Ministerio de Transporte. Y a cada empresa pues se le autoriza una capacidad transportadora, un número de cupos, y ese número de cupos pues también hacen parte de un gran cupo para una ciudad, aunque eso no aparece en la ley. Cada ciudad pues determinará cuántos cupos le dará a cada empresa para constituir el cupo de la ciudad, ¿sí? O sea, cada ciudad debe hacer su estudio para determinar cuántos taxis necesita de acuerdo a las demandas o solicitudes de los usuarios, el número de carreras que puede hacer un taxi por día, el número de carreras que puede hacer un taxi por hora, y también teniendo en cuenta la rentabilidad para que los taxistas puedan vivir de esa actividad, pues entonces se calcula los costos de operación de los vehículos, cuánto cuesta operar un taxi por kilómetro, cuánto cuestan los seguros, cuánto cuesta el conductor, el combustible, los repuestos, las llantas, todo. Y con el costo por kilómetro y los kilómetros que recorre una carrera promedio, pues se calcula un costo por kilómetro, y con los kilómetros vacíos se calcula un banderazo. Es decir, que si el 20% de los kilómetros son vacíos, entonces cada carrera arranca con un banderazo, es decir, cuando tú subes a un taxi, ya el taxi está marcando, por decir algo, 4.000 pesos. Esos 4.000 pesos o 3.500, lo que sean, eh, es el costo de andar en vacío. Eso lo tenemos que pagar todos, es como un costo fijo. Y a partir de allí el taxímetro empieza a correr y va marcando el costo por kilómetro. Cada 90 metros te marca unos puntos, y eso pues determina el valor final de la carrera. De esa manera pues
los taxistas cubren sus costos y tienen una rentabilidad para la actividad comercial que realizan. Eso es la manera como se ha montado el negocio del taxi en todas las ciudades del mundo. Pero a partir del siglo XXI, pues, y casi que de la década pasada, empezó esto de las plataformas, y Uber fue la primera y luego muchas otras, en que empezaron a prestar servicio a través de esa plataforma vehículos particulares que no estaban autorizados para eso, que no hacen parte de una empresa como tal, porque Uber no es una empresa de transporte, ellos se declaran como una plataforma que pone en contacto una necesidad con un prestador de servicio particular. También puede ser público, porque también los taxistas pueden utilizar la plataforma si quieren. Y les cobran un porcentaje por la carrera. La ventaja de las plataformas es que por adelantado te dan información del taxista, de cuánto vale la carrera y por dónde va y por dónde viene, y aparte de otras cosas que se le añadieron al servicio, como la medición de la calidad, poder calificarlo, poder quejarse, poder hacer reclamos de manera más rápida, más inmediata. Y también que empezó como un vehículo, con vehículos nuevos y vehículos de cierto modelo y con un tratamiento un poquito más elegante, digamos, por parte de los conductores, que llamó la atención y le gustó a los usuarios. Entonces, al usuario no le importa si aquello es legal o es ilegal o es... le pareció un servicio bueno, mejor que el del taxi, y comenzó a crecer, a crecer, a crecer. La idea de Uber pues era adueñarse de todo el transporte urbano de carreras en el mundo. E incluso empezó con pérdidas. Esa empresa pues le apostaron muchos banqueros y muchos inversionistas de esos de alto riesgo. Y eso fue una aplicación pues que nació en Silicon Valley, por allá en California. Unos señores de California que estaban en París un día y no encontraban taxi, y dijeron, vamos a inventar una plataforma que uno pueda llamar a un vehículo y lo vengan a recoger y no estar sacando la mano en la calle pidiendo un taxi, ¿sí? Y bueno, esos señores de California pues crearon la empresa y la fundaron, y en California fue donde empezó a tener su éxito y se propagó por todo el mundo. Y empezaron a pérdida, porque ellos regalaban al principio los viajes y los hacían atractivos haciéndolos más baratos, aunque realmente el costo fuera un poco mayor. Pero ellos asumían esa pérdida, era para ganar confianza, ganar adeptos, ganar clientes y ganarse la demanda. Y después la fueron subiendo poco a poco, le fueron ajustando los precios, le fueron poniendo tarifa dinámica, le fueron poniendo otras cosas, y ya después empezaron con tarjeta de crédito, y ya después empezaron a aceptar el efectivo, después empezaron a meter diferentes servicios, después aceptaron vehículos de baja gama, y bueno, ya eso comenzó como a tomar otros tintes, y ahí empezaron las peleas con los taxistas. En México fueron muy fuertes esas peleas, y al final las resolvieron decidiendo que el gobierno les dijo, bueno, si quieren dedicarse a esto, tienen que pagar impuestos igual que lo hacen los taxistas. Entonces Uber puso una plata y dijo, bueno, yo pago a los taxistas, doy un fondo, doy un dinero para un fondo, y de ese fondo pues le van a dar una compensación a los taxistas, porque a los taxistas se les van a bajar las carreras, entonces nosotros les vamos a compensar. No sé cómo fue el arreglo, pero me imagino yo acá, por ejemplo, digamos que
que si a un taxista le baja 1 o 2 carreras al día por el efecto del Uber, entonces pues iría a recibir una compensación de algunos 10.000 pesos colombianos, por decir algo, por día. Pero eso multiplicado por el número de taxis y por el número de días del año, pues eso es un montón de millones. Pero Uber puso esa plata. Dijo, bueno, yo pago esto como un impuesto, pero que ese fondo se cree para ayudar a los taxistas. Entonces, digamos, en cierta forma, el taxista se vio recompensado y diferenciaron el servicio. En México, el Uber es para como una carrera de lujo y el taxi es para una carrera básica. No sé si allá existen las mismas condiciones que acá, que hay taxis, hay Ubers que utilizan vehículos no tan nuevos. Entonces, seguramente allá establecieron unas condiciones y dijeron, bueno, los vehículos de Uber tienen que ser de tal gama o de tal categoría y la de cierta categoría hacia abajo, déjennosla a nosotros, a los taxistas. Entonces, ellos arreglaron. En Estados Unidos, en Nueva York, también pagan impuestos, en California pagan impuestos y digamos que han ido arreglando ciudad por ciudad o estado por estado o país por país esa situación. En Londres, ellos estaban operando, no sé bajo qué condiciones, y su promesa de valor era que ellos eran un transporte seguro, era un transporte que daba trazabilidad al usuario, pero empezaron a llegar quejas al ministerio. Estas plataformas me prometen que el viaje va a ser seguro, pero me pasó esto. O estas plataformas me prometen que va a llegar un conductor X y llegó otro. O estas plataformas me prometen que va a llegar cierto vehículo de placas tal y me mandaron otro. Y cuando ya el vehículo estaba allí o el conductor estaba allí, dijeron, no, es que tenemos 2 vehículos, el otro se nos dañó, entonces tuvimos que mandar este. O no, es que mi hermano es el que está inscrito, pero yo lo estoy reemplazando hoy, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ellos fueron documentando todas esas quejas, todas esas pruebas. Y entonces le pusieron una demanda a Uber y los hicieron ir del país. Entonces de Londres los sacaron. De Madrid y en Barcelona, los taxistas también armaron sus huelgas y les dijeron que ellos no podían prestar servicios si no eran unos vehículos contratados con anticipación. Es decir, que si alguien quería un Uber en Barcelona o en Madrid, el usuario tenía que pedirlo con 1 hora de anticipación. Entonces era un viaje para un turista que lo habían programado con un vehículo especial en Colombia. Los vehículos especiales son esos vehículos, esos taxis blancos, o que pueden llevar gente de los hoteles al aeropuerto, de los hoteles a Guatapé, etcétera, pero ellos tienen que viajar con una planilla. Y eso es un viaje programado para que no compitan con los taxis. El viaje de un taxi amarillo es un viaje que no está programado, es decir, que surge así instantáneamente por una necesidad urgente de una persona que dice, uy, voy a llegar tarde, voy a pedir un taxi, o uy, voy para tal sitio ahora y para allá el transporte es muy pesado, muy lento, no voy a llegar, necesito un taxi. O sea, para cosas como de emergencia, como de apuro, de temas así que surgen y que no se pueden programar con mucha antelación. Entonces, en España les pusieron esa condición. Bueno, ustedes pueden operar aquí, pero si sus viajes se registran en una plataforma que son pedidos con antelación y les pusieron 1 hora. Entonces, Uber dijo que no, que 15 minutos al menos. Entonces, no aceptaron que tenía que ser 1 hora o 45 minutos, pero nada. Entonces, Uber dijo que no, que mejor se iba y se fueron de España. O sea, Uber salió de España. Aquí en Colombia estuvieron un tiempo, los declararon ilegales el Ministerio de Transporte, porque ellos no eran empresa de transporte, no tenían flota de vehículos, no podían responder por un accidente, entonces les dijeron que se fueran.
Entonces Uber se fue y luego volvió, pero entonces cambió la modalidad. Entonces ellos dijeron, bueno, ya no somos una plataforma que presta servicios de transporte, sino que somos una plataforma de vehículos de alquiler. Entonces hay unos señores que inscriben los carros con nosotros y nosotros se los alquilamos a los usuarios. Pero eso también tiene sus problemas para el usuario, porque si cuando uno alquila un vehículo, uno se hace responsable por los accidentes, o por lo menos tiene que pagar la póliza de seguro del accidente. Entonces eso no todos los usuarios lo saben, pero se están montando a Uber con ese riesgo. Y sigue estando en el limbo jurídico. Y las otras empresas, Didi, Cabify, Bit, InDriver, siguen en la situación anterior que estaba Uber, que es de plataforma, no de vehículos de alquiler, sino como una plataforma nada más. Entonces, las autoridades han venido haciendo control. Yo una vez me subí con un taxista del aeropuerto de Olaya Herrera y él me contaba que él había sido Uber anteriormente, pero que tuvo que dejarlo y que mejor se metió a manejar taxi porque le pasaron unos problemas. Y es que cuando un policía de tránsito para un vehículo y descubre que es Uber, le quitan la licencia, le inmovilizan el carro y tienen que pagar una multa como de 1 millón de pesos, algo así. Entonces, la primera vez que le pasó, él reportó el caso a Uber y Uber le dio la plata para que pagara la multa y sacara el carro de los patios. Bueno, pero le advirtieron que si lo volvían a sorprender, la multa iba a ser mayor por reincidencia. Entonces, claro, le volvió a pasar. Entonces ya 2 veces. La segunda vez fue porque iba con un gringo, con un norteamericano, para el aeropuerto. Y entonces lo detuvo un policía de tránsito. Y entonces, claro, el taxista, el que conducía, no sabía hablar inglés. Y el guarda de tránsito sí sabía inglés. Entonces el guarda de tránsito comenzó a hablar con el turista. ¿Qué haces por aquí? ¿Para dónde vas? Y este vehículo, ¿quién te lo facilitó? ¿Cómo lo contrataste? Y entonces le dijo, no, pues por la plataforma de Uber. Entonces ya el guardia de tránsito pues procedió a ponerle la multa y se dio cuenta de que era ya la segunda vez. Entonces ya el señor dijo que él no se iba a someter a eso porque ya la tercera vez ya le iban a quitar el carro por 6 meses, la licencia por 6 meses y que eso iba a salir muy costoso y él se iba a quedar sin trabajo. Entonces decidió pasarse a un taxi convencional. Entonces siempre ha habido una batalla ahí entre las autoridades y las plataformas. Sí, las autoridades hacen control, pero son tantos los vehículos que prestan el servicio que las autoridades no tienen capacidad para controlarlos a todos. Hacen controles esporádicos y aleatorios y por ahí por donde ellos ven alguna cosa sospechosa, pero es muy difícil detectar y saber si un vehículo es Uber o no. Entonces se tienen que ir a sitios a mirar y a pescar los infraganti, y eso es muy difícil. Entonces, los taxistas siempre han protestado contra las autoridades porque no hacen los controles suficientes y han pedido que bloqueen la plataforma, pero el Ministerio de las TIC no lo puede hacer porque eso es, ninguna plataforma en el mundo se puede cancelar, eso va contra unas leyes internacionales, que las leyes que promueven
el comercio internacional, prohíben que las plataformas sean bloqueadas. Eso solamente lo puede hacer un gobierno totalitario, comunista, ¿sí? Pues que no esté adscrito a esos convenios internacionales. Sí, China. Y también pues lo han hecho en Cuba o en Venezuela o sí, en Corea del Norte. ¿Sí? Son poquitos los países, pues de pronto estos países islámicos hagan eso. Pero la mayoría de países, de los más de 200 países que existen en el mundo, pues es prohibido vetar una plataforma. Entonces no pueden vetar la plataforma, pero el Ministerio de Transporte sí puede decir el servicio que un particular presta es ilegal porque no está cumpliendo las leyes de transporte colombianas. Entonces la plataforma es legal, pero el servicio que presta con particulares es ilegal. O sea, la plataforma es buena, pero si se hiciera con servicios con vehículos de transporte público. Pero nadie se quiere subir, nadie pues, de los jóvenes o de estas personas que utilizan las plataformas, se quiere subir en un amarillo que muchas veces pues tienen deficiencias del servicio y prefieren un vehículo que ya han probado que tiene mejores prestaciones y que no les queda mal. Y además, muchas veces es más barato. Entonces, ese es el problema, ese es el dilema. O sea, estamos ante una cosa ilegal, pero que funciona bien y que a la gente le gusta, y ante un gremio que pide protección porque ellos son los legales, ellos pagan impuestos, ellos trabajan todo el día y viven de esa actividad que es reconocida, pero que el servicio de la plataforma pues los está desplazando y les está deteriorando pues su negocio. Y entonces a los taxistas de Bogotá se les dijo pues que mejoraran, que también hicieran plataformas, que se modernizaran, que pusieran vehículos de modelos nuevos, etcétera, etcétera. Bueno, muchos taxistas tienen vehículos muy buenos, modelos nuevos, a lo mejor la mitad de los taxistas, pero como uno no sabe qué taxi le va a llegar si uno lo llama por una plataforma de los taxistas o por una aplicación de ellos, pues entonces eso es toda una incertidumbre, es como una lotería que te llegue un taxi bueno y también no sabes cuánto te va a cobrar. Entonces la gente quiere certeza, quiere tener algo más tecnológico. En Bogotá hicieron una aplicación para los taxistas, les dieron tablets a todos los taxistas para que el usuario supiera el valor de la carrera antes de subirse, para que hubiera una tecnología similar a la de los vehículos de plataforma, pero fue un total fracaso. Eso lo hizo Peñalosa, de las pocas cosas que a Peñalosa le salen mal, porque Peñalosa yo considero que ha sido un político exitoso en todo lo que se proponía, lo hacía. Y esto lo hizo, pero los taxistas había un grupo que no quería, se resistían a la entrada de la tecnología y a que los controlaran y a que tenían que ir donde el usuario quisiera, no ellos escoger a dónde querían ir ellos, entonces desechar carreras. No, yo para allá no voy, no, yo a ese barrio no me meto. Entonces, en Bogotá había barrios peligrosos donde los taxistas no les gusta ir. Entonces llegaba alguien y les decía, no, llévame a tal parte. Y el taxista decía, no, yo para allá no, yo allá no voy. Entonces, ellos no querían muchas veces eso de las plataformas porque algunos inescrupulosos las podían utilizar para pedirles carreras hacia esos sitios para robarles el taxi o para robarles el producido o para hacerles algún daño o para coger el taxi para hacer fechorías, etcétera. Entonces ellos querían tener todavía la posibilidad de elegir si iban o no iban, por seguridad.
Entonces le decían al alcalde, no, yo pues puede ser haber aplicación, lo que sea, pero a mí me piden una carrera para allá y yo no voy. Pero si ya el usuario estaba subido al taxi, entonces lo que hacía era que se quejaba y entonces a ese taxista lo bloqueaban o le ponían una penalización porque no quiso ir a donde el usuario quería. Entonces eso era un punto en Bogotá de lucha. Lo otro era que les robaban las tablets. No, que esas tablets se las roban y de hecho hubo algunos robos. Entonces decían que no, que ellos no iban a exponer su vida por una tablet. Miles de excusas, pero a mí me parecían excusas tontas porque esas cosas se podían haber solucionado de otra manera. Entonces, al final eso fracasó. Fracasó. Aquí en Medellín no se ha intentado poner una aplicación. Sin embargo, Taxi Individual, Tax Belén, todo eso tienen aplicaciones. Muchos trabajan con Cabify. Hay taxistas, incluso hay taxistas que ya se metieron a Uber. Hay un grupo en Cali que se metió a Uber y Uber les bajó las tarifas porque Uber cobra mucho, el 25% de la carrera se lo queda a Uber. Entonces ellos hicieron una negociación para que fuera menos del 10%, algo así. Y Uber como que les cogió la caña y aceptó. Y bueno, o sea, ellos están divididos. Entonces, hoy escuché una propuesta muy interesante de un presidente de los taxistas en Bogotá que dijo, bueno, ya como dándose por rendido, aunque el hecho de las plataformas es algo invencible, entonces dijo, bueno, listo, aceptemos que los autos particulares presten carreras, pero, pero hagamos algo, más bien que ellos vendan su carro particular y compren un taxi y el gobierno les ayude para legalizarles ese taxi, que amplíen los cupos y todos trabajamos con las plataformas. ¿Sí? Pero que trabajemos en igualdad de condiciones, porque es que ahora los particulares no pagan una afiliación a una empresa, no pagan los impuestos que paga un taxista y la licencia de conducir un taxista la tiene que renovar cada 2 años y le exigen más a un taxista. En cambio, un Uber o un Didi o cualquiera de estos, pues un muchachito de 17 años que apenas ha sacado la licencia, pues está autorizado para llevarte por toda la ciudad con una licencia de categoría baja, no de categoría alta, o sea que no es un conductor experto, sino que acaba de aprender a manejar hace medio año, no conoce la ciudad, ¿sí? Y bueno, no tiene experiencia y si se le cae el internet o se le va la señal o cualquier cosa, pues ya quedó desconectado de la aplicación, ya no puede llevarte, ya no sabe dónde está. Entonces, hay cosas, pues sí, a favor de los taxistas, en contra, por su servicio deficiente de algunos o de muchos de ellos. Y hay cosas a favor de las plataformas y cosas en contra también por el tema de la responsabilidad civil ante un accidente. Entonces, y porque también esas plataformas en cierto modo explotan a los particulares, porque los particulares no se dan cuenta que su carro se está acabando, se está desgastando y ese desgaste no se lo están reponiendo, porque se le quedan con el 25%, o sea, está bien, no pagan impuestos, no pagan afiliación, no pagan, pero con el 25% que se les queda a Uber, cuando vienen a hacer cuentas, el vehículo no está guardando para su reposición y el vehículo se está desgastando. Entonces, a lo mejor tampoco es que es un negocio pues súper rentable, aunque hay mucha gente que ha comprado vehículos solo para meterlos en estas aplicaciones. Yo he escuchado de algunos videos de YouTube de gente que ha hecho cuentas y que no es tan así tan maravilloso de rentable, teniendo en cuenta el desgaste del vehículo, ¿sí? Entonces, por lo menos yo no me compraría un vehículo de alta gama que hoy valen
90, 100 millones de pesos sacados de un concesionario para desgastarlo todo el día haciendo carreras, ¿sí? Entonces, otra cosa es que yo para sacar un carrito de gama baja de 40 millones y lo pusiera a trabajar, si me va a dar lo mismo que el de 100 millones, pues lo compro de 40. Pero si me exigen uno de 100 para que me lo desgaste igual y me paguen lo mismo, pues no lo veo como negocio. Entonces, como ya Uber ha bajado la gama de los vehículos, está aceptando modelos más viejos, pues de pronto sí, para esos vehículos, de pronto sí sea una fuente de empleo. Pero entonces estamos ante un problema mundial, ¿sí? De si es que vamos a cambiar nuestra forma de movernos con vehículos individuales. Entonces, una otra salida, pues si los particulares y estas plataformas no se quieren legalizar o no se les puede legalizar de acuerdo a las normas actuales, es cambiar las normas y eliminar el servicio de taxi, como se conoce hoy día, y permitir que estas plataformas paguen impuestos y sean los taxis del futuro. Entonces, no sé, ¿ustedes qué opinan? ¿Cómo lo ven? Pues yo pienso que las plataformas no deberían sacarlas. Yo tengo mucho tiempo que no sé qué es, pues subirme en un taxi poniéndole la manito, porque la última vez que me subí del Terminal del Norte, pues yo vivía en Capri y me cobró 15.000 pesos. Entonces hay veces que son muy usureros, y la diferencia, pues si uno no usa las plataformas, uno ya sabe el carro que viene, lo que vas a pagar, que es una tarifa que no se modifica al finalizar el viaje, pues son muchas cosas. Pero pues viéndolo de la parte, pues ya como de ellos, de los taxistas, pues sí es como compleja la cosa, pero en general no, pues a mí no me gustaría en particular que cerraran esas plataformas. Ya. ¿Capri queda dónde? ¿Y cuánto te debería cobrar? Capri queda por la minorista. ¿Y cuánto te debería haber cobrado Pues como en ese tiempo, 7.000 pesos, 7.000? la mínima, que estaba en ese tiempo, creo que sí era como 7.000 pesos, 8.000 pesos. ¿Y por qué cobró 15? Yo no me percaté que no había prendido el taxímetro, y eran como las 4 de la mañana, yo llegaba de viaje. Sí. Y él como 15.000 y yo como, pues obviamente yo cansada, no me iba a poner a alegar ahí. Pues yo se los pagué, pero no, ni más, no volví a coger un taxi. Ya. Sí, ellos mismos se quitan la clientela, ¿no? Uh-huh. José Luis Arevalo. Profe, pues yo creo que primero una buena política que sea, digamos, estable en el tiempo respecto a esto, pues debe partir de una buena lectura económica y uno se daría cuenta que es inevitable y la capacidad tecnológica del mundo actual pues no da para que se pueda evitar por fuerza del Estado el uso de plataformas digitales. Entonces sí o sí hay que regularlas. Y creo que un camino correcto sería que esa regulación pues vaya con impuestos y demás, que le permita a los actuales taxistas poder recuperar esos costos adicionales que no tiene el de la plataforma, que es lo del cupo y demás. Pero sí se debe privilegiar o va a ser más estable en el tiempo un sistema donde sea regulado netamente por oferta y demanda, es decir, que por ejemplo los taxistas ya queden vinculados a páginas, a aplicaciones, donde así ellos, por ejemplo, tengan la libertad, por ejemplo, de escoger a dónde van y demás. También el usuario previamente pues haya acordado el viaje con la persona, tenga el precio establecido y demás. Es un sistema tan complejo que cualquier regulación estatal pues se va a quedar corta porque si prevé unas cosas va a fallar en otras. Entonces, creo que es mejor por ese lado y ya de pronto sí, tal vez la regulación debería ser un poco más propositiva, es en el hecho de garantizar unos mínimos, por ejemplo, de cupos.
¿sí? Entonces, porque puede que resulte el caso que, bueno, ya no hay taxistas, todo es por plataformas digitales, ellos ya recuperaron su inversión, pero entonces mientras se ajusta un poco esa oferta y demanda en una ciudad, pues puede que la oferta del transporte público en ese sentido, pues se ve afectada. Entonces, de pronto garantizar un mínimo, porque ya igual el dinero establecerá para cada actor si es bueno o no la idea de ser proveedor de ese servicio como usuario. Y también lidiar con lo de las tabletas, con lo de los destinos, los horarios y demás. Es lo que pienso. Entonces tú dices un cupo mínimo para los taxistas actuales, convencionales. No, por ejemplo, más el hecho de que después de que se estableciera ese tipo de regulación, entonces puede que se dé el caso que pues muchos taxistas digan, no, pues yo ahorita como que todos nos vamos a meter en plataformas y entonces se va a saturar el mercado. Y mientras se ajusta nuevamente a un nivel óptimo, puede que entonces haya deficiencia en la provisión de ese servicio. Entonces, de pronto la política podría decir, bueno, para nuestra ciudad, garanticemos que cuando haya o sea, haya menor cantidad de proveedores de vehículos disponibles, pues entonces de pronto con los impuestos se ajuste la tarifa para que sea interesante para los que están proveyendo el servicio. Y ya cuando haya más gente y más personas se inscriban, listo, ya el mismo mercado se encargue de darles un buen pago a los taxistas y demás. O cuando dices un No, buen pero pago, ¿te refieres que a indemnizarlos y sacarlos del servicio? ¿O qué? no, sería más en práctica, por ejemplo, que durante esos primeros meses hay pocos taxistas y entonces, pero taxistas o ya proveedores de servicio, pero vinculados a aplicaciones, ya por un esquema mixto de proveedores así por cupo y otros por plataformas, no es viable. Entonces, más que si, por ejemplo, hay menos proveedores de lo que se espera para la ciudad, pues dentro de ese, no sé, fondo de amortización que se maneje por la transición de taxistas a que solo sean plataformas digitales, pues se les mejore la tarifa, así como una tarifa subsidiada un poco, Ya, mientras ya hay suficiente número. sí, un poco lo que ha hecho México, que subsidian la tarifa del taxista o le pasan algo de compensación para que subsistan los dos sistemas. Eh, ya hoy en día, pues los taxis también se pueden llamar por WhatsApp y por plataformas y ellos en ese sentido han avanzado. Pero la trazabilidad todavía están atrasados. Entonces no hay trazabilidad y el usuario quiere trazabilidad y en eso Bogotá lo intentó con las tablets, pero fracasó. Eso no quiere decir que no se pueda volver a intentar, pero sí, es lamentable la situación de algunos taxis. Yo una vez tomé un taxi en Bogotá y fue de muy mala mi experiencia. Entonces, los aviones también, pues, aparecieron las aerolíneas de bajo costo. Ya hasta Bianca se volvió aerolínea de bajo costo. Entonces, te quitaron las comidas, te quitaron después el refrigerio, después te quitaron las sillas de primera clase, después te quitaron las sillas cómodas, ya las sillas no reclinan, te metieron más sillas, pero te bajaron el precio, te comenzaron a jugar con las maletas, que si llevas maletas te cobro la maleta, pero te bajo el pasaje, entonces los que viajan sin maleta viajan más barato. Y crearon varias tallas, talla S, talla XL, talla XXL, bueno, y entonces te diversificaron el precio y te cobran adicionales. Bueno, quiere un juguito, páguelo. Quiere un seguro, páguelo. Quiere llevar una mascota, pague la parte. Si quiere una maleta más, pague la parte. Entonces, eso permitió diversificar, segmentar la demanda, los usuarios, bajaron el número de tripulantes, de azafatas, o sea, hicieron modificaciones. Incluso dicen que hasta aerolíneas de la India o de por allá
del Medio Oriente escogen a azafatas o azafatos de bajo peso, o sea, de personas delgadas. Eso es discriminación, pero yo leí un artículo una vez que lo hacen a propósito para bajarle peso al avión y ahorrar combustible. Entonces, hacen cuanta cosa, convenios con hoteles y todo para ganar adeptos y conseguir esas rentabilidades tan estrechas que tiene la aviación hoy en día. La aviación se ha reinventado. Anteriormente las aerolíneas solo podían operar en el país de donde eran origen y con algunos permisos entrar a otro país. Después eso se liberalizó. Empezó los Estados Unidos, después Europa y ya Colombia también. Es cielos abiertos. Es decir, que cualquier aerolínea puede venir aquí a competirle a Bianca dentro del país. Claro, es todo eso con autorización del aerocivil y el control del aerocivil. No es que yo un día voy a coger una plataforma y voy a llamar un avión para que me venga a prestar un vuelo. Entonces tiene que ser regulado por temas de seguridad. El transporte público urbano de buses y de metro está regulado por la autoridad, la Secretaría de Movilidad. El Ministerio aprueba las empresas y la Secretaría de Movilidad aprueba las rutas. Entonces, no es que yo un día diga, ay, voy a comprarme un bus y lo voy a poner a operar por la 80 y armo una plataforma y que los clientes me lleguen por la plataforma y yo les voy diciendo por dónde voy y que salgan a los paraderos y yo los recojo. O sea, yo no puedo tampoco poner un tubo de agua por la calle un día y hacerle competencia a EPM, porque EPM es el que está autorizado para prestar el servicio de agua en Medellín. Entonces yo no puedo poner un agua privada paralela al tubo de EPM o empezar a vender gas, porque esa autorización la tiene EPM, porque esos son monopolios naturales, porque una ciudad no puede tener dos competidores de agua. Pero en cambio sí puede tener telefonía competitiva como Movistar, Tigo y Claro. ¿Sí? Entonces miren que hay mercados en los cuales se permite la competencia porque se prestan para ello y hay mercados que no. Entonces yo al metro no le puedo poner un metro paralelo para que le haga competencia. Ah, bueno, ahora vas a competir con el metro de Shanghái. Entonces traigo una empresa china que construye un metro al lado del metro de aquí. Y a ver quién gana. No, eso no se puede hacer. Porque quiebra una de las dos o ambas. ¿Sí? Entonces hay sistemas donde la competencia se permite porque la infraestructura es como liviana y versátil y se puede montar y desmontar como las antenas de los celulares. Y los usuarios pues pueden cambiar de teléfono fácilmente y cambiar de empresa fácilmente. Bueno, digo fácilmente entre comillas, porque eso es todo un lío cambiarse. Entonces, pero las aerolíneas tienen unos aeropuertos, tienen unos horarios, tienen una regulación, una torre de control, tienen unas cosas muy estrictas de seguridad que cualquiera no puede, incluso hasta los drones ya están controlados, porque todo el mundo andaba volando esos jugueticos por allí y eso podía causar accidentes, además tenía problemas de seguridad. Entonces, hay cosas que requieren regulación del Estado. Entonces la pregunta es, ¿los taxis sí requieren regulación o es algo que se puede dejar suelto para que la gente lo preste al que le dé la gana? ¿Sí? Entonces es allí donde estamos bueno, los taxis no tienen una infraestructura fija porque ellos no tienen terminal, tienen unos acopios por ahí, pero eso pues es como para que ellos descansen o para que no estén dando tantas vueltas vacíos y también para que los usuarios los encuentren más fácil cuando no había plataformas. Quizá hoy en día con las plataformas ya no se necesita acopios. Entonces
los taxis no tienen una infraestructura fija, no necesitan una terminal, no necesitan eh, un lugar físico así como fijo, estricto. Entonces podría decir que caen dentro de esa categoría de cosas que se pueden someter a la competencia y a la libre competencia. O también por tener unos vehículos que necesitan regulación, que necesitan ser seguros, que necesitan que los conductores tienen que cumplir ciertas reglas de exigencia, no tampoco se pueden soltar a que cualquiera preste el servicio. Entonces es allí donde siempre la ley tiene que buscar qué es lo mejor para la sociedad, ¿sí? Qué es lo mejor y cómo el mercado marca las tendencias. Y cosas que en el pasado podían ser monopolios o de pocas empresas, puede que en el oligopolios que se llaman, como la aviación es casi un oligopolio, porque las empresas se pueden contar con los dedos de las manos, lo mismo las telefónicas. Y ya hay mercado libre abierto que pueden prestarlo muchas empresas, como la mayoría de los productos, pues, aunque en la práctica, bueno, tampoco es que haya muchas empresas de plataformas. Está Didi, Cabify, Uber, InDriver, Bit, son 5. Y ya creo que Bit se fue y quedaron 4. Y ahora está Pickup, que también quiere meter autos. Pues que yo conozca, entonces están esas 5. No sé si conocen de otra. Entonces eso es casi un oligopolio. Monopolio cuando hay una sola. Oligopolio es cuando hay poquitas. El caso de la aviación, el caso de la telefonía. Y ya mercado, pues, libre competencia es que hay muchos competidores, como pueden ser mercados, pues, de la alimentación o del vestuario, del calzado, y eso, pues, que se cuentan por decenas o centenas los proveedores. ¿Sí? Entonces, este caso del taxi, pues hay que mirar hacia dónde económicamente se sitúa y hacia dónde evoluciona. En todo caso, pues los taxistas tienen razón en algunas cosas y los usuarios en otras. Entonces, buscar ese equilibrio, pues es todo un reto que tiene el gobierno actual. Que el gobierno pasado no lo pudo solucionar, simplemente pues se situó en la posición, pues es ilegal y se acabó. Y este ha querido como dar un paso más y decir, bueno, vamos a arreglar esto y vamos a legalizar eso. Entonces, por eso los taxistas están hoy en paro. Ellos dicen ser 1 millón de familias afectadas, pero bueno, por otro lado también habrá 1 millón de familias que viven de los otros, de las plataformas. No sé cuántas serán, pero sí, seguramente son muchas también. Que hay algunos taxistas muy relajados, yo a veces hablo con ellos y les pregunto qué opinan del tema. Y me dicen, para todos hay todos podemos comer. Todos podemos comer. Que hay mercado tanto para ellos como para los otros. Lo otro es que hay muchas ciudades que tienen pico y placa. Entonces, estos vehículos de plataforma, por ser particulares, están sometidos al pico y placa. Entonces, hay días que no pueden salir. O en las ciudades donde es por horarios, hay horas del día que no pueden salir. Entonces, es también una cosa que hay que pensársela. O sea, si los pico y placa en una ciudad son muy severos, aquí es porque ahora es de un día, pero si fuera de 2 días el pico y placa, entonces ¿cómo sobrevive un auto particular que se compró
exclusivamente para meterlo al negocio de las plataformas y hay 2 días que no puede trabajar porque tiene pico y placa. Entonces, eso es un problema. Porque entonces tiene que, trabajando 5 días, incluido el domingo, compensar esos 2 días que no puede salir. En cambio, el taxi tiene un pico y placa de, aquí en Medellín, pues de un día cada 15 días, que es el día que ellos toman para descansar y llevar el taxi a un taller para algunos ajustes, etc. Entonces, en la diferencia de si en 15 días yo tengo 4 días que no puedo trabajar y el taxi tiene un día, ya ahí los de plataforma irían perdiendo 3 días respecto al taxi. Entonces se lo tienen que pensar si se aumenta el pico y placa. Entonces no es fácil resolver la situación cuando hay restricciones de este tipo. Ahora, si en un futuro se eliminan los pico y placa y se pone un cobro por congestión o un cobro por contaminación, pues entonces ya los vehículos incluirían ese cobro dentro de sus tarifas y pagarían lo que les cobren por entrar a ciertas zonas congestionadas. Bueno, entonces vemos que no es fácil la cosa, no hay una única solución, no hay una solución mágica. Yo estoy dirigiendo una tesis de maestría a un estudiante de Ecuador que ya la está terminando. Él hizo unas encuestas a usuarios, también habló con actores, con taxistas y con propietarios. Y la tesis lo que busca es entender este problema y entender cómo elige un usuario entre un taxi y un vehículo de plataforma. O sea, qué es lo que busca, qué es lo que le gusta del uno o del otro, qué es lo que hace que al final se decida por uno o por otro. Y hemos planteado como un modelo matemático, pues eso es lo que tiene que entregar ahora el resultado de cómo elige un usuario entre uno y otro, de acuerdo a su bienestar. Pero ese bienestar medido pues con una ecuación matemática. Aquí lo vamos a ver en el curso más adelante. Y entonces vamos a estar monitoreando esta situación y a lo largo del curso pues iremos ya comentando. Aprovechamos la situación de hoy para hacer esta clase especial sobre este tema y quería comentarles que ya están todos inscritos en el Moodle, no sé si han podido entrar, si alguno tiene problemas me informa, y ya se cargó la guía en el Moodle, en Excel, donde están todas las clases. Si de pronto el tema hoy no se vio completo por el problema de los taxis, pues el video que van a ver explica el tema de hoy. Entonces, y cualquier clase siempre podemos resolver dudas de los videos anteriores. Bueno, que tengan feliz tarde.